Hola iglesia, un domingo más con ustedes acá en nuestro ministerio en español. Gracias por unirse y disfrutar con nosotros. Tengo un anuncio importantísimo para ustedes. Los grupos de vida ya comenzaron. Estamos en la tercera o cuarta semana, o algo así. Si no estás registrado, tenés que registrarte. Llama a Marco Ramírez o le puedes mandar un correo también a mramirez@northcoastchurch.com y él te va a mandar la información de cómo unirte a un grupo. La segunda cosa que queríamos contarles también, que estamos súper emocionados, es que ya nos podemos reunir. Ya tenemos la luz verde para hacer servicios pequeños, así que vamos a poner la información en las redes sociales de Facebook e Instagram, así que estén buscando por esa información. No lo olviden, queremos verlos y ya nos hacen muchísima falta. Hemos orado por este momento, hemos orado por esta situación para que se acabe y aunque no se ha acabado, tenemos la oportunidad de estar juntos. Así que no te la perdás. Tenemos un mensaje excelente de parte de Rey y nuestro equipo de alabanza tiene una adoración lindísima. Que la disfrutes y nos vemos después del servicio. Padre Santo, en este día te pedimos que recibas nuestra alabanza. Que esta alabanza y esta adoración suba como incienso. Que podamos humillarnos y tomar este tiempo de intimidad contigo, Padre. Que este incontrolable amor que tú sientes por nosotros, también te lo podemos devolver hacia ti, Padre. Te amamos, te adoramos y queremos perder nuestro control en esta alabanza, Padre, para ti, Señor. Recíbela, recíbela. Queremos también recibir tu amor, Padre, en este día. En nombre de Jesús, amén. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu
Data del año 1990 y tantos, y yo me iniciaba en mis tiempos de misionero. Apenas estaba comenzando mis estudios de seminario y estaba súper emocionado por lo que Dios tenía para mí adelante en mi vida. Fue entonces cuando, mientras estaba asistiendo a una iglesia que no era una iglesia muy popular en mi ciudad, porque era una iglesia de habla china, de habla mandarín. Y mientras estaba asistiendo a esta iglesia, hice mi primer viaje misionero a China. Y recuerdo en particular este lugar en una ciudad de Taiwán, ah, cuando en la parte de abajo del hotel donde nos estábamos quedando, el grupo de misioneros que íbamos, había una conferencia budista. Y entonces bajamos solo para curiosear. Pero cuando llegamos al lugar donde la conferencia se estaba llevando a cabo, fue una impresión muy grande. Porque al entrar en el salón gigantesco, lo que nos dimos cuenta es que las paredes estaban repletas de ídolos, de pequeñas estatuas y pequeñas fotografías de diferentes ídolos y dioses. Lo más impresionante era ver el frente donde estaba el grupo de monjes y monjas meditando y haciendo sonidos un poco tétricos en realidad. Para nosotros, gente que veníamos del occidente completamente nuevos, sin saber qué esperar en una cultura asiática, en una cultura oriental como la cultura china. Algo de lo que más me llamó la atención fue algunos de los miembros del equipo. Algunos de ellos estaban tan impresionados con tantos ídolos que no aguantaron estar dentro del salón y dijeron, la opresión espiritual es demasiado fuerte, entonces me tengo que salir. Yo me quedé, ah, tengo que admitir que soy demasiado curioso como para irme. Y me di la tarea de ir, de ídolo en ídolo, leyendo, sabiendo qué era esto. ¿Para qué tanto Dios? ¿Para qué tanto ídolo? Fue triste para muchos de nosotros ver el nivel de sincretismo y de panteísmo que había en ese lugar. Y sin embargo, durante ese mismo viaje, pudimos ver la mano de Dios al experimentar muchas personas reconociendo a Cristo como su único Señor, su único Dios y su único Salvador. Esto es lo que me parece que ocurre cuando Pablo llega a Atenas, en el capítulo 17, donde estamos. Porque él llega a Atenas después de haber estado en Tesalónica y en Berea, donde varias situaciones le ocurrieron, lo que vimos la semana pasada. Y ahora llega a Atenas. Es la capital de los pensadores de entonces. Es la capital de la gente que usa la filosofía para darle una razón a la vida. Y es aquí donde estamos hoy. En Hechos 17, el versículo 16 al 34, hasta el final del capítulo, donde Pablo enfrenta posiblemente uno de los más grandes choques culturales y espirituales en su vida. Y si tiene su Biblia, su aparato electrónico, donde quiera que esté, únase conmigo. Estamos en Hechos en el capítulo 17 de los versículos 16 al 34. Y sea usted bienvenido a nuestro mensaje de hoy. Yo espero que este mensaje sea de bendición para su vida, porque hoy vamos a hablar de la simpleza del Evangelio. Hoy vamos a hablar de cuán poco dificultoso es en realidad compartir el Evangelio para cualquiera que dice seguir a Cristo. Sígame, vamos a empezar a leer. Y dice el versículo 16, el primer versículo que tenemos para hoy. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a Silas y a Timoteo, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Esto de que le dolió en el alma hace mucho énfasis en mí. Me identifico mucho con lo mismo por lo que les conté al principio. En este lugar donde estaba,
y estaba lleno de ídolos. De hecho, mientras caminaba en las calles de Taiwán, de Taipei, en la capital de Taiwán, me daba cuenta que en muchas aceras en la calle habían pequeños templos, en realidad, pequeños altares donde la gente podía venir y adorar al Dios de su preferencia. Le rendían culto, le quemaban incienso, le llevaban frutas para ofrendas frutales, ofrendas de todo tipo, hasta dinero. Y eso me llenaba de mucha tristeza. Me identifico mucho con Pablo. ¿Qué pasaba en Atenas? Atenas era el centro de la filosofía moderna en ese momento. Atenas era la capital de los dioses griegos. Y habían 12 dioses griegos en particular, se llamaban los 12 dioses del Olimpo. Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo, Artemisa, Dionisio, Hades. Todos tenían un templo en particular. Cada uno de ellos tenían altares en diferentes lugares de la ciudad. Estaba atiborrada la ciudad de dioses. Y déjenme decirle, ellos no eran los únicos dioses. Esos eran los dioses del Olimpo. Pero habían más de 300 dioses e ídolos. Todos tenían una función. Todos tenían una estatua. Todos tenían un templo. Porque esta era la mitología creada por los mismos griegos. Muchos dioses, muchas creencias, muchas escogencias de a quién usted quería seguir. Esto fue lo que hizo a Pablo sentirse tan triste. Así que discutía en la sinagoga con los judíos. Y viendo que había templos para diferentes dioses en diferentes lugares, él ¿a dónde va? Al lugar donde sabe que Dios, el Dios de los judíos, el Dios único, va a ser predicado, a la sinagoga. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que habían adorado a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraba por allí. Es en la capital intelectual del mundo grecorromano, en Atenas, Pablo no solamente se va a limitar a predicar el evangelio en la sinagoga, sino que va a salir y va a discutir, va a hablar, va a razonar con personas en la calle, porque no solo había sinagogas, había templos para todos los dioses. ¿Quiénes eran estas gentes con quien Pablo discutía? Versículo 18. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Y usted dice, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Epicúreo? ¿Qué? ¿Y estoicos? Así, son palabras medio rebuscadas. Estos sujetos decían de Pablo, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Eso les llamaba mucho la atención, porque recuerden, este era el lugar donde la filosofía, la intelectualidad afloraba cada día. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Okay, vamos a explicar un poco el contexto de dónde estaba metido Pablo. Yo estaba metido en China, donde el taoísmo, el confucianismo, todas las religiones de Oriente, del lejano Oriente, están envueltas. Pablo estaba en Atenas, donde toda la intelectualidad, donde todas las filosofías y las religiones del mundo conocido en ese momento estaban siendo expuestas. Los epicúreos eran un grupo de personas que decían que el placer de la vida era el propósito de la vida. Entonces, su propósito de vida era tener toda la comodidad posible, todo el placer posible, desde pasiones perturbadoras hasta miedos supersticiosos. Le tenían miedo a la muerte, no querían una vida conflictiva, querían una vida pacífica, una vida sin dolor. Era más o menos como el sueño americano. Querían tener toda la comodidad posible. Querían tener la mejor vida posible, sin complicarse la vida.
Estos eran los epicúreos. Los estoicos eran un grupo de personas que veían dioses en todas partes. Eran panteístas. El panteísmo es cuando usted ve dioses o encuentra dioses en todo. Entonces, para ellos era muy importante vivir con una moralidad sincera todo el tiempo, sinceramente morales. Era como tener buenas intenciones. Usted sabe, las buenas intenciones, ¿cuál es el dicho, este dicho que tenemos los latinos? El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esta era esta gente. Se enorgullecían en su dignidad, en ser personas correctas. Y algunos de ellos decían, si no tenemos dignidad, es preferible quitarnos la vida. Pero desafortunadamente para ellos, esto los llevaba a pensar, no hay destino final para la humanidad. Lo que hay aquí es lo que hay. Entonces Pablo aparecía como un charlatán. ¿Por qué? Porque ni para los epicúreos ni para los estoicos la resurrección era una posibilidad. Los epicúreos decían, el placer está en la vida que vivimos. Los estoicos decían, hay dioses en todas partes y si vivimos la vida moralmente delante de nuestros dioses, vamos a estar bien. Pero resurrección, eso es una tontería. Por eso Pablo era un charlatán para ellos, predicando la resurrección de Cristo. Entonces, dice el versículo 19, después de escucharlo, después de criticarlo, después de reírse de él, lo llevaron a una reunión en un lugar que se llama el Areópago. Y usted dice, otra palabrota. Sí, hoy estamos llenos de palabrotas. Usted sabe, los griegos tienen todo tipo de palabras y muchas de esas palabras casualmente las usamos en español hoy en día. ¿Qué es el Areópago? Es un cerro en medio de la ciudad de Atenas. Es un cerro de piedra que se levanta y tiene como una emplanada arriba, y es ahí donde se reunían los locales para discutir acerca de asuntos teológicos, asuntos políticos, asuntos de orden social, religioso, espiritual. Era el centro de discusión, especialmente religiosa, del día para los atenienses. Entonces, ¿qué pasa ahí en el Areópago? Lo llevaron a una reunión y dice el versículo 19, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Porque ellos estaban completamente curiosos, eran completamente curiosos de nuevas enseñanzas. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas? Queremos saber qué significan. Ahora, ¿por qué les suenan extrañas? Porque hasta el momento ellos no habían entendido o no habían considerado la resurrección de los muertos. Usted tiene que recordar algo. Es ahí en Atenas donde 600 años atrás o más algunos filósofos habían traído o habían revolucionado la mente de los atenienses. Es ahí donde la dialéctica, donde había una dualidad de pensamiento que decía la materia es mala, el cuerpo hay que desecharlo, lo físico, mientras lo espiritual es todo lo bueno, es todo lo que nos lleva a la pureza, o a Dios, o a los dioses. Ese es el platonismo. Platón fue el que trajo, el que instituyó este tipo de creencia, donde decía, lo malo es lo que se ve, es lo físico, lo bueno es lo que no se ve, es lo espiritual. Y dice el versículo 21, es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa que escuchar y comentar las últimas novedades. Es como usted y yo, hoy en día nos pasamos todo el tiempo en Facebook, Instagram, en cualquiera de los medios sociales comentando las noticias del día. Algunos de nosotros pasamos con el televisor prendido todo el día, escuchando qué es lo nuevo. Y algunos dirán, no, es que yo tengo que estar informado, necesito saber qué está pasando en el mundo. Necesito saber cuál es el clima. Necesito saber qué pasa con las elecciones que vienen, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Necesito saber qué pasa con el coronavirus en todo el mundo. Es interesante porque muchas veces nos parecemos a los atenienses, gente que se pasa el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar
las últimas novedades. Y yo me pregunto si este era uno de sus ídolos, este era uno de sus dioses, y me pregunto si este es uno de nuestros dioses, uno de nuestros ídolos, la información. Pablo entonces se pone en medio del Areópago y tomó la palabra. Y aquí ahora sí, viene Pablo, póngase las pilas y el cinturón de seguridad, porque usted dice, Pablo les va a arremeter, les va a decir y la gente se va a convertir. O sea, él va a hacer una campaña de evangelización impresionante. La gente se va a tirar al suelo diciendo, por mi culpa, van a aceptar a Cristo, van a salir misioneros, van a salir pastores de ahí, de lo que pasa. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Eso era como un piropo que les tiró. Y sin embargo un piropo de doble sentido. Porque cuando dice religiosos, él no está diciendo espirituales necesariamente. Religiosos es en todo lo que hacen, exactamente las palabras que usa Pablo. Religión es hacer las cosas de una manera, sin cambiarla. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, los templos que veía por todas partes, encontré incluso un altar con esta inscripción. La inscripción decía, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Es aquí cuando Pablo hace el puente. Es aquí cuando Pablo se da a la tarea de leer lo que está pasando a su alrededor en el contexto de la ciudad donde está y decir, ¿qué voy a usar para lograr hacer un puente entre mi mensaje del Evangelio y lo que ellos creen? Y aquí se lo encontró. Y entonces se echa uno de los mejores sermones que hemos escuchado en la Biblia. Óiganlo, aunque es corto, es muy bueno. El Dios que hizo el mundo, entonces habla de Dios como creador. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Entonces, primero dice que Dios es creador, después dice que Dios es Señor de todo. No vive en templos construidos por hombres. Se está refiriendo a todos los altares y los pequeños templos de todos los dioses que vio. No vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Recuerde, está hablando con gente religiosa que tienen que hacer cosas para agradarle a sus dioses. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Ahora, Dios creador, Dios el Señor, y ahora es el Dios sustentador. De un solo hombre, sigue diciendo en el versículo 26, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Entonces está hablando de Dios como creador, Señor, sustentador y ahora el que forma la cultura humana. Parte de la voluntad de Dios es que los seres humanos creen cultura y habla acerca de esto. Esto lo hizo Dios, versículo 27, para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. Me encanta esa frase, casi le pongo de título a este sermón, aunque sea a tientas. Porque esta gente no sabe quién es Dios y sin embargo le ponen un templo al Dios no conocido. Los chinos no conocían a Dios, no sabían a quién estaban adorando y sin embargo tenían una noción de que hay algo más allá, que solamente nuestro taoísmo, nuestro confucianismo, nuestro yin yang, nuestro budismo. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. A tientas, solo intentándolo, solo tratando. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y ahora les está hablando después de un Dios creador, un Dios Señor, un Dios sustentador, ahora un Dios encarnado, Jesús. No está lejos de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Y aquí Pablo se agarra una vez más de la cultura griega,
para hacer un puente. Porque esta frase, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, no es una frase bíblica, es una frase que dijo uno de sus dioses, entre comillas, en 300 años atrás, 600 años atrás. Y Pablo está usándolo solamente para hacer la unión, para que ellos puedan hacer la asociación de lo que Dios quiere para ellos. Me encanta porque Pablo es un lector de las culturas y sabe cómo usarlo para poder hacer esa asociación. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Y aquí les da un medio golpe. No es necesario hacer estatuas de Dios. No es necesario usar el oro, la plata, la piedra. No es necesario usar cosas materiales para entender a Dios. Y esto es una cosa muy interesante en la cultura griega, en la cultura de Atenas. Porque ellos veían todo lo físico, lo material como malo, y sin embargo tenían imágenes físicas de sus dioses, estatuas por todas partes. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Ahí está parte del mensaje del Evangelio. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Ahora Dios no es solamente creador, no es solamente Señor sustentador, no es solamente el Dios encarnado. Ahora Jesús se convierte en el juez. Él juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Y algo me parece muy interesante que no menciona el nombre de Jesús. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. Y esto es lo que tenemos del mensaje de Pablo. Entonces nos habla de el Dios creador, el Dios como Señor, el Dios sustentador, el Dios encarnado, el Dios juez y al final el Dios resucitado, el Dios de la vida. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Estamos medios interesados. En ese momento Pablo salió de la reunión, me imagino que lo salieron, no necesariamente salió, y algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Cuando nos dice algunas personas, Lucas solamente tiene la capacidad de mencionar a dos. Dice, entre ellos estaban Dionisio, miembro del Areópago, y también una mujer llamada Dámaris, y otros más. Yo no creo que fue un grupo grande, fue un grupo pequeño. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en un sermón tan elocuente como este, Pablo no pudo lograr más? Es por eso que quiero hablarles de lo simple que tiene que ser el Evangelio. Lo simple de la exposición del Evangelio. Y lo voy a hacer lo más simple posible para todos nosotros. En algunos puntos que tengo. El primero, las preguntas sin respuestas fáciles nos hacen acudir a Dios. Esto es lo que yo experimenté en China y yo creo que fue lo que Pablo experimentó en Atenas. Hay preguntas en la vida que no son fáciles. Hay preguntas en la vida que no tienen respuestas que vienen con facilidad. El mundo está lleno de preguntas que no son fáciles de responder. Por ejemplo, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Qué viene después de la muerte? ¿Qué piensa Dios de los tormentos y de la violencia? ¿Cómo obtener paz completamente en la vida? Hay preguntas que el mundo se hace que no son fáciles de solamente sentarse y decirle, ay, claro, yo tengo la respuesta. Algunos podemos verlo tan sencillo como decirle, sí, Jesús es la respuesta. En realidad eso no responde mucho. Eso solamente pone una curita de alguna manera. Porque hay un deseo más profundo en la vida de las personas de conocer las verdades internas de la vida, de lo que está pasando en ellos. En medio de estas preguntas, ¿en dónde es que buscamos o en dónde es que busca el mundo las respuestas? En sus ídolos. Es exactamente lo que estábamos viendo en Atenas.
entonces es más fácil tener un Dios para cada área de la vida, un Dios para el mar, un Dios para la sexualidad, un Dios para el vino, un Dios para el razonamiento. Hay un Dios para todo. Es mucho más fácil encontrar respuestas segregadas en diferentes personas y en diferentes lugares que encontrar respuestas en una fuente completa. Lo que pasa con los atenienses es que confían más en su inteligencia que en su fe, porque ellos mismos crearon su fe. No por nada se llama mitología. Son mitos, son creados por ellos mismos. Varias fuentes de información donde encontrar respuestas. Eso se acomoda bastante bien a mi realidad. Es por eso que muchas veces decimos, en la iglesia soy una persona, en la casa soy otra persona, en el trabajo soy otra persona. Es el mismo concepto. Porque encuentro respuestas diferentes a mi cristianismo, a mi caminar con Cristo en diferentes lugares. Es ahí donde se levanta la gran pregunta, ¿es Jesús realmente Dios? Porque esa es una respuesta grande. Ahora, todas estas preguntas de la vida nos deberían hacer ir a Dios. Lo vemos aquí porque los atenienses tenían este altar al Dios desconocido. ¿A quién iremos? Le pregunta Pedro a Jesús. Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El conocimiento es el derecho de contestar correctamente, pero la inteligencia es el derecho de hacer las preguntas correctas. ¿Quién es el Dios no conocido? Tenían esa gran pregunta en ellos. No era por conocimiento, era porque Dios les ha dado inteligencia suficiente para saber que hay algo más allá de todos los ídolos. ¿Qué podía hacer este Dios? Los atenienses estaban haciendo la pregunta correcta, pero estaban buscando las respuestas en los lugares equivocados. Y eso nos pasa a nosotros. Estamos haciendo las preguntas correctas acerca del mundo, acerca de lo que pasa en nuestras vidas, acerca de las realidades más profundas, espirituales, materiales, emocionales de nuestra vida. Y eso me hace preguntarme algo, ¿cómo enfrentamos las preguntas difíciles de nuestra vida? ¿Nos hacen buscar a Dios o nos hacen buscar respuestas fáciles en otros medios, en otras fuentes? Contestas con sabiduría humana. Cuando necesitas buscar a Dios de todo corazón porque tienes preguntas tan profundas, buscas personas, buscas la terapia que no necesariamente te va a ayudar, o miras a tus ídolos para que contestes. Estas preguntas más profundas de la vida, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Esas son las preguntas más profundas que tiene el mundo, en realidad. Oigan lo que dice Romanos 1, del 20 al 23. Este es Pablo hablando. Dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Lo que nos está diciendo es la creación refleja la gloria y el poder de su creador. Y entonces dice una frase súper importante, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa para no ver a Dios. Los atenienses no tenían excusa y por eso abrieron un templo al Dios no conocido. Sigue Pablo diciendo aquí en Romanos, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus propios inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿No es una buena descripción de lo que está ocurriendo en Atenas? Y sigue diciendo, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y usted dice, qué salvada, yo no tengo ese problema. Pero déjeme decirle, nosotros tenemos ídolos de la misma manera que los atenienses podrían tenerlos. Y sí, hasta los cristianos podríamos tener ídolos, porque buscamos las respuestas más profundas de la vida
en dioses que hemos creado, en lugar de ir al Dios de la Biblia, al Dios del Evangelio. Y usted sabe de lo que estoy hablando, usted sabe cuál es su propio rollo en este asunto. Israel mismo estaba buscando respuestas en un becerro de oro cuando Moisés les dijo, yo voy a hablar con Dios al monte. Respuestas visibles a un Dios invisible. Porque muchas veces queremos respuestas que podamos sentir, a pesar que sabemos que Dios quiere respondernos a nivel espiritual. Yo quiero creer en un Dios que no puedo explicar. Si pudiera explicar a Dios, no sería mi Dios, sería otra cosa. Las preguntas más profundas de mi vida las voy a encontrar. Quiero encontrar las respuestas de esas preguntas en Dios, o me van a llevar a Dios para poder entender un poco mejor qué está pasando. Ahora, la gente que se está haciendo esas preguntas es la gente que necesita escuchar del Evangelio. Entonces, a la hora de predicar, a la hora de predicar a Cristo, vale más la apertura de los corazones que la elocuencia del mensaje. ¿De qué estamos hablando aquí? Pablo está en una situación muy, muy difícil, porque está enfrentando a gente sumamente inteligente. Y él tiene que presentarse con tanta inteligencia como ellos para poder expresar adecuadamente lo que ellos van a entender. Y usted y yo nos hemos encontrado en esa situación muchas veces, porque hemos estado enfrente de audiencias que requieren una alta, posiblemente una alta efectividad en nuestras palabras para entender. O tal vez al contrario, usted necesita cambiarse, hacerse muy, muy básico para algunos tipos de audiencias. En realidad, había un problema con el sermón de Pablo. A pesar de toda la elocuencia que Pablo tuvo en este sermón, a pesar de la obra de arte en términos de lo que él dijo, no fue muy efectivo. Muy pocas personas, se convirtieron al Evangelio. Damaris, el otro hombre y algunas personas, Dionisio y algunas otras personas. No fue así como sumamente efectivo como lo vemos en los otros lugares donde ha estado. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, Pablo se da cuenta de lo que pasó en Atenas. Y esto es lo que le escribe a ellos, porque si usted lee el siguiente capítulo, la próxima semana vamos a llegar ahí, en el capítulo 18, Pablo va a ir a Corinto, después de haber estado en Atenas. Y esto es lo que pasa, lo que Pablo entiende cuando llega a Corinto. Dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y es aquí en 1 Corintios donde Pablo explica cuál fue su experiencia en Atenas y cuál es la experiencia que tuvo junto con ellos. Porque cuando llega a Corintios llega con una actitud completamente diferente. No llega a defender, no llega a hablar elocuentemente, no llega a demostrar cuál es su don de palabra. Llega, dice, con miedo, con debilidad, no con palabras elocuentes, más bien con la demostración del Espíritu Santo en su vida. Él mismo dice en 2 de Corintios, la segunda carta que les escribe más adelante, les dice, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden.
El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a la hora de presentar el evangelio, a la hora de enfrentarnos a sótanos en lugares de China, a aerópagos en lugares en Atenas, en lugares como estos. Usted ha estado en lugares como estos donde la fe tiene que ser defendida, el evangelio tiene que ser presentado y usted es el vocero. En ese momento cumplimos con nuestra labor de exponerlo. Al final va a ser el corazón abierto o no de las personas lo que defina si el mensaje va a entrar. Es como la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Algunas semillas cayeron donde hay piedras, algunas semillas cayeron donde hay tierra fértil, otras cayeron en la arena, otras cayeron donde las aves se las comieron en el camino. Eso va a depender del corazón de las personas, no de mis palabras elocuentes. Ese fue el problema con Pablo. Él llegó con elocuencia y su mensaje no fue tan efectivo. ¿Cuál es el problema con nuestro mensaje? ¿Cuál es el problema con su mensaje? Déjeme decirle, muchas veces los cristianos hablamos un idioma que el mundo no entiende. Muchas veces los cristianos hablamos un cristiañol, para los que hablamos español, o un cristianish, para los que hablan en English. Sí, no me está saliendo muy bien esto. A veces hablamos en un idioma que la gente no entiende, porque nos queremos subir a un nivel espiritual tan alto que la gente no lo entiende. Hablamos solamente por versículos bíblicos que la gente no entiende. Y repetimos versículos bíblicos como si eso fuera lo que va a hacer corazones arrepentidos. A veces queremos demostrar cuánto sabemos de nuestra teología, de nuestro conocimiento, que no podemos ser efectivos tampoco en un mundo que necesita respuestas. Y a veces queremos sonar muy inteligentes, sabelotodos. No hay nada más molesto que un sabelotodo. Queremos decirle a la gente, es nuestra homilética y nuestra hermenéutica lo que hace posible que este mensaje sea efectivo en la vida de los demás. Entonces queremos convencer en lugar de compartir. Aunque no todos somos elocuentes, todos tenemos una audiencia a la cual podemos llegar. ¿Cuál es la suya? ¿Cómo se debe adaptar su mensaje a la audiencia donde tiene que darla? ¿Es su familia? ¿Es su lugar de trabajo? ¿Es su vecindario? ¿Es la gente, sus amigos con los que comparte tiempo? ¿Cuál es su audiencia? Hay una elocuencia que usted no necesita delante de ellos, más bien necesita transparencia. Y Pablo se da cuenta de esto. Y es por eso que nuestro mensaje no necesariamente tiene que ser palabras correctas, tiene que ser el espíritu correcto. Es por eso que no siempre debemos saber todas las respuestas, pero debemos saber cuál es nuestra respuesta. Y hay una diferencia en las dos cosas. En Juan 1, 45 y 46, cuando Jesús está comenzando su ministerio, él llama a Felipe y Felipe está emocionado porque encontró al Mesías. Y entonces Felipe viene y le habla a otras personas, entre ellos a uno que se llama Natanael. Y entonces dice el versículo 45 de Juan 1, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Es el Mesías, el ungido de Dios, el escogido de Dios. De Nazaret, dice Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Y hace la pregunta, ¿hay algo bueno que pueda salir de Nazaret? Y esta es la respuesta de Felipe. Ven a ver. Me encanta la respuesta porque él no está diciendo, no está respondiendo con formas filosóficas y convencimientos para que Natanael pueda ser convencido. Al contrario, él solamente, de una manera súper simple, le dice, ven y ve.
No tiene todas las respuestas. Él no sabe nada de Nazaret, él no sabe mucho de Jesús en ese momento, no tiene todas las respuestas, pero tiene una respuesta. Esta es mi experiencia, ven y ve. En un momento en el Evangelio, Jesús sana a este hombre que es ciego y las personas que fueron testigos de esto, entre ellos los fariseos, están diciendo, ¿cómo puede ser que un pecador te sanó? Entonces él les dice, yo no sé si es pecador o no, lo que yo sé es que antes yo era ciego y ahora puedo ver. Es la simpleza de mi historia, la simpleza de tu historia. No hay nada más molesto que alguien que crea que lo sabe todo y que tiene todas las respuestas. Es parte del problema de nuestro mensaje, que muchos de nosotros creemos que a la hora de seguir a Cristo y conocer algo de Biblia ya lo sabemos todo. Y entonces queremos darle respuesta a todas las personas, todo tipo de respuestas. Me llama mucho la atención porque mucha gente, como pastor, mucha gente viene y me pregunta, y Rey, pastor, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia con esto, con las profecías de los últimos tiempos? He recibido algunos correos electrónicos de algunas personas diciéndome, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál es la unión del COVID-19 con las profecías el nuevo, de Apocalipsis y del Antiguo Testamento en Ezequiel? Y mi pregunta es tan fácil como no sé. No le dé miedo responder no sé, porque usted no tiene que saberlo todo. Los cristianos no estamos llamados a tener todas las respuestas, estamos llamados a dar razón de la esperanza que tenemos en el Evangelio. Y a veces nos enredamos en teologías, en profecías, en códigos secretos, en lugar de mantenerlo simple. Primera de Pedro 3:15. Estén preparados para responder a todo el que les pida, a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 3 pasos sumamente importantes para esto, para no pretender que lo sabemos todo. Número 1, cuenta tu historia, tal y como es, lo que Dios hizo en tu vida. Número 2, hazlo simple, no lo hagas complicado. Y número 3, hazlo bien. Entendible para quien lo estás contando. No estamos llamados a saber todas las respuestas, estamos llamados a saber una respuesta y es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo simple del Evangelio? Voy a ir aterrizando con estas 3 últimas cosas. ¿Y qué es lo simple del Evangelio? Pablo lo dice en 3 pasos muy sencillos. Número 1, Jesús murió. Eso es parte del Evangelio. Es la cruz. Tenemos que predicar la cruz de Cristo, la autonegación. Él dejó su posición como hijo de Dios y vino para dar su vida en sacrificio, dar una ofrenda, y la ofrenda es su cuerpo. Eventualmente nosotros como seguidores tenemos que seguir ese ejemplo. Pero esa es la primera cosa. Jesús murió. La segunda es Jesús resucitó. La tumba está vacía. Esa es la esperanza del cristiano. No podemos pretender que el cristianismo va a funcionar si tenemos un Dios que no tiene el poder sobre la muerte que Él quiso derrotar. Sin la resurrección no hay esperanza en el Evangelio. Esto es lo que hace que el Evangelio esté vivo, la vida de Cristo. Jesús murió, Jesús resucitó. Y la tercera cosa es que Jesús ofrece perdón y vida eterna a quienes le siguen. Esa es la promesa de Cristo. Esa es la garantía. Le sigo por algo y es por la vida eterna que Él me ofrece. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Ese es Pablo. Una vez más, después de la experiencia en Atenas, él va a Corinto. Vamos a verlo la próxima semana. Pero eso es lo que les dice en la carta que les escribe más adelante. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Ahora sí, póngase el cinturón de seguridad. Pablo nos va a decir de qué se trata el evangelio. Y usted está esperando un libro de teología como de 6 volúmenes con 1500 páginas cada uno. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado
que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es tan sencillo como esto. El Evangelio no tiene que ser una serie de razonamientos filosóficos, teológicos. Hay mucha belleza en la teología y en la filosofía cristiana. Hay mucha belleza, pero no tiene que ser eso. Tiene que ser tan simple como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor lo hizo dar, lo hablamos hace unas semanas, el amor lo hizo hacer algo, dar a su Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la garantía de los que seguimos a Cristo. Usted está triste por ver tanta idolatría en este mundo, por ver tanta idolatría en el mundo, en su propia casa, con sus familiares, en esta sociedad. Usted está triste de ver cómo las personas creen entender todo y en realidad andan buscando las respuestas más profundas de las preguntas más difíciles en la vida. Usted y yo somos los entes que podemos dar el mensaje de salvación. Hacerlo fácil y sencillo. Si usted está del otro lado, si usted todavía no ha recibido el mensaje de la salvación porque ha sido demasiado difícil para usted, demasiado complicado, demasiado filosófico, déjeme decirle, este es el mensaje sencillo del Evangelio de Cristo. Jesús murió por tus pecados. Jesús resucitó para darte vida y esperanza. Y Jesús quiere darte vida eterna si quieres seguirlo. Si usted está en cualquiera de los dos lugares, en el de predicador y en el de receptor de la predicación, este sermón es para usted. Este sermón nos anima a entender que el mensaje de vida eterna de Cristo Jesús, el mensaje de la muerte de Jesús como ofrenda en sacrificio por nosotros, por nuestros pecados, el mensaje de la resurrección de Cristo que nos da la esperanza de la vida eterna y que nos enseña que el poder de Cristo está sobre todas las cosas, nos da la esperanza de que esto puede ser para nosotros. Recibirlo, como dice Pablo, y ofrecerlo a otras personas. Es por eso que yo oro por usted en este momento. Y le digo al Señor que le dé la oportunidad de recibir este mensaje de vida en su corazón. Sencillamente, recordando la muerte, la resurrección y la esperanza de la vida eterna que solo Cristo da. Y que ahora usted pueda compartirlo con otros. Que nosotros podamos compartirlo con otros, Señor. De la manera más sencilla posible, para ser lo más efectivo posibles. Y oramos por cada persona que está detrás de esta pantalla, que ha tenido preguntas difíciles en su vida, que ha tenido preguntas tan profundas que no han sido saciadas con ninguna fuente. Y es mi oración y mi deseo que esas preguntas puedan llevarlos a ti. La fuente de toda consolación, la fuente de todas las respuestas, la fuente de vida eterna. Es en el nombre de Cristo que oro y doy gracias. Amén. Déjeme terminar solamente con la oración que la iglesia del primer siglo tenían al final de sus servicios. Esta misma iglesia que Pablo estaba fundando después de Hechos, en el libro de Hechos, en realidad. Ellos tenían esta oración y decían, este es el misterio de nuestra fe. Cristo murió, Cristo vive, Cristo volverá. Yo lo animo a hacer esto, su frase de cada día. Cristo murió, Cristo vive, Cristo volverá. Ok, iglesia, gracias por haber estado con nosotros y compartir un servicio más. No olviden que siempre lo pueden devolver, reproducirlo de nuevo, tomar más notas, disfrutar de la música, pero lo más importante es también que lo puedan compartir para que otra gente pueda ser beneficiada y recibir la bendición que ustedes están recibiendo. También recuerden escoger 2 cositas que puedan poner en práctica y pongámoslas en práctica durante la semana. Compartámoslas con otra gente también para cambiar el mundo en el nombre de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Chao.